Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva tarde hacker. Estamos aceptando a los que estabais en solicitud. Gracias por uniros. Perfecto, ya estáis entrando en la sesión. Muchas gracias por conectaros y por seguir. Esta es la charla número 16, es la sesión número 16 de TER de Hacker, o sea que eso significa que está yendo bien, porque si seguimos haciendo tantas es porque os siguen gustando y os siguen llamando la atención, así que muchas gracias por uniros y por formar parte de esto. Buenas tardes. Os invitamos, como siempre, no voy a ser pesada, pero os invitamos a comentar por el chat todo lo que queráis, a preguntarnos a nosotros, al ponente, a todo el mundo, a interactuar para así que sea un poco más entretenido y para poder conoceros, que a nosotros ya nos conocéis, pero nosotros a vosotros no. Buenas, Tomás, buenas, Francisco. Bueno, yo me presento, soy Sara Velasco, vengo en representación de Serpa Tribe, que somos una entidad colaboradora de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que seguro que lo conocéis, dentro del programa INCIBE Emprende. ¿De qué trata este programa? Unificamos dos términos y dos mundos que tienen que estar muy unidos y que ese es nuestro objetivo, que es la ciberseguridad y el emprendimiento mediante charlas como esta, talleres, hackatones, programas de incubación, de aceleración. Así que a eso nos dedicamos y gracias a esto existen también este tipo de charlas. Así que la ciberseguridad ya sé que os interesa, pero si os interesa emprender, pues aquí estamos. Podéis escribirnos cuando queráis y os ayudamos. Por supuesto, todo esto es 100% gratuito porque viene impulsado por los fondos Next Generation. O sea, tanto esta charla como todo lo que hacemos nosotros es 100% gratuito. Así que nada, le voy a dar paso a mi compañero de Securo Javier y después vais a conocer al protagonista de la sesión. Vale, bueno, yo voy a ser rápido como Sara. Nosotros desde Securo somos una red de hackers que estamos intentando crear comunidad en torno al mundo del bug bounty. Aquí con Víctor tenemos una muy buena ponencia. No voy a hacer mucho spam de Securo, pero sí de la parte de emprendimiento de que lleva a hacer cosas un poco locas, ¿no? Como lo que hemos lanzado este 1 de septiembre, que es una competición de, en este caso, de programas de divulgación de vulnerabilidades, pero con 25.000 euros en premios que ponemos nosotros de nuestro bolsillo. Es para startups, proyectos open source y fundaciones. Es decir, estaréis hackeando proyectos de impacto y igual que cualquier bueno, no igual que cualquier programa de divulgación. Nosotros sí que son programas de divulgación de verdad con mínimo políticas de divulgación coordinadas, parcial o completas. Que seguro que estáis acostumbrados a encontrar una vulnerabilidad y no poder decir nada, incluso en los gratis. Pues con nosotros sí podéis. Y si os interesa, tenéis más información en nuestro Discord. No hemos ni sacado todavía la web, pero la sacaremos pronto. Las bases legales sí que están en la plataforma y, bueno, cualquier duda me podéis decir por ahí. Os dejo ya con Aquí Víctor. os lo ha puesto en el chat, ha puesto el enlace a Discord para que podáis uniros. Antes de darte paso, Víctor, perdóname, que me acabo de acordar de una cosa, y es, antes de que comencemos, solamente contaros una novedad, y es que vamos a hacer por primera vez en Zaragoza una tarde hacker en presencial. ¿Vale? Os mando también aquí por el chat por si le queréis echar un vistazo, por si alguno es de Zaragoza, que no lo sé, pero bueno, si sois de Zaragoza, pues estáis más que invitados a este evento de ciberseguridad en el que contaremos con dos tardes hacker muy, muy interesantes. Así que nada, solo quería contároslos y ahora le doy paso a Víctor, el protagonista de la sesión. Muchas gracias, Víctor, por unirte. Perfecto, pues nada, muchas gracias a todos por organizarlo y a los que están asistiendo o van a asistir. Y nada, me presento, ¿vale? Soy Víctor Fresco, conocido como Hace Fresco en Internet. Oficialmente soy ingeniero informático por la Complutense, pero bueno, los ingenieros a veces me lo han intentado rebatir, pero yo lo defenderé hasta la muerte. He estudiado matemáticas y algo de electrónica. En cuanto al trabajo formal, soy pentester, hago sobre todo temas de web, de OT, de infraestructura y un poco lo que vaya pillando. Ahora me estoy metiendo también en lo profesional, como quien dice, en el hardware hacking, aunque ya lo hago en mi tiempo libre. Y bueno,
Y por lo que estamos aquí, lo extraoficial, ¿no? Lo que nos gusta hacer por las tardes, digamos. A mí me gusta hacer security research en general. Es decir, web, como en este caso de lo que va la charla, ¿no? Bug bounties, temas embebidos, IoT, temas de reversing, etcétera. Básicamente cualquier cosa que tenga que ver con friquear, con hackear programitas chulos, me mola. Ahora, pues bueno, estoy bastante en el tema de los 0 days y tal, así que bueno, si todo va bien ya escucharéis de mí dentro de, espero que no mucho. Bueno, supongo que no necesitan mucha presentación, pero aún así voy a hablar un poquillo de qué son las bug bounties a nivel introductorio, porque siempre queda bien. Básicamente son programas en los que las empresas pagan a hackers por vulnerabilidades explotables. Muy importante los de explotables. Tienen que tener un impacto real. No es como un pentest que podemos reportar cookies sin algún atributo de sesión o cosas de estas. Tienen que ser, digamos, vulnerabilidades de verdad, que alguien podría explotar para hacer el mal. Existen numerosas plataformas intermediarias, por ejemplo, Securo, pero bueno, las más famosas a nivel internacional, pues las conocemos todos, ¿no? HackerOne, Bugcloud, Integrity, y hay bastante más. Que si en Web3 hay unas, que si para otras cosas hay otras, en cada país seguro que tienen una. Últimamente, bueno, sale mogollón. Aquí pongo algunos ejemplos. Esto lo mítico, pues cuando estás con tu familia y les hablas de estas cosillas, les pones estos ejemplos, aunque luego a ti nunca te pase, ¿no? Pero grandes payouts que se han pagado, pues 30.000 euros por parte de PayPal, 50.000 por parte de Shopify, 100.000 por parte de Facebook, que bueno, esto son cosas que los ves una vez cada 2 años y dices, te motiva, ¿no? Pero no suele ser el caso. Y bueno, dicha esta pequeña introducción, bueno, perdón, se me olvidaba. Con respecto al Bug Bounty, felicitar al equipo español que ha ganado el campeonato de HackerOne de este año, que si hay alguien aquí o si alguno conoce a alguien que le felicite de mi parte, esto es una pasada, la verdad. En España hay mucho nivel y hay que felicitar a la gente involucrada cuando toca. Y bueno, ahora a lo que vamos. Esta charla va sobre hackear Solar, Apache Solar, ¿vale? Apache Solar es una tecnología que es básicamente una plataforma para búsqueda de datos. Como una base de datos, aunque ellos nunca lo llamen así, y te puedes patear la web entera, que es muy grande y muy antigua, y en ningún momento pone base de datos, pero vamos, a efectos prácticos lo es. Suele ser interna, ¿vale? Dentro de las empresas. Es decir, o sabes reconocerla por los patrones que existen, que pasa estamos aquí, o no te vas al menos no normalmente, te vas a encontrar ahí un Apache Solar, como sí que cuando hay una plataforma de WordPress, lo ves claramente que es WordPress. Pero bueno, internamente yo ya empiezo a verlo bastante. Es de código abierto, muy importante para el desarrollo de esta charla y de estas vulnerabilidades, y está basado en Apache Lucene, que yo no sabía lo que era, pero bueno, es un lenguaje que luego cuando nos pongamos, igual lo habéis visto también en otros sitios que no sean de Solar, un lenguaje para hacer peticiones, para hacer queries, ¿vale? Que puedes meter filtros, puedes meter varias cosas. Esta es la pinta que tiene el panel de administración. Ya os digo que esto no os lo vais a encontrar nunca. Bueno, si ponéis en Sodan el puerto de Solar, sí, pero un programa que tenga bug bounties esto no lo va a tener porque dura 10 segundos. Lo común, digamos, es encontrarlo en este formato, es encontrar la API. Una instalación normal, de hecho, esto es el ejemplo que da Solar cuando lo instalas de forma local, es esta, ¿vale? Tenemos una URL en la que puedes hacer distintas queries. Dentro de la URL hay bastantes partes. Este es el core. Digamos que es el conjunto, una agrupación de datos. Podría ser, salvando las distancias, una tabla en SQL, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, productos. Tienes el request handler, que es la acción a realizar, digamos, qué componente va a procesar tu petición. En este caso, select, es decir, una petición de obtención de datos. Voy a obtener datos del core products. Luego, la Q, en este caso, es el parámetro básico, es la consulta a realizar. Aquí, pues, por ejemplo, estás metiendo un filtro, dame todos los productos cuyo nombre incluya iPod. Y luego, pues bueno, se pueden meter infinidad de parámetros que vamos a ver. Y de hecho, la gracia de Solar es que tiene muchos parámetros que los desarrolladores no siempre conocen y con los que se puede jugar bastante. Este, por ejemplo, pues, si no me equivoco, no. Este, por ejemplo, te permite especificar qué parámetros van a venir en la respuesta del servidor, ¿vale? Sin más, uno sencillito que he puesto para que se entienda. Esta es una respuesta estándar de Solar. Esto es lo que os digo, que si lo veis por ahí, aunque no ponga Solar por ningún lado, es Solar 100%, ¿vale? Aquí, en el header, si no lo tienen capado,
están los parámetros que le hemos metido nosotros. Esto luego ya veréis que va a ser muy importante para debuguear y de cara a bug bounties, como es tan black box, esto nos viene genial para ver qué envías y qué le llega al server. Y aquí, pues, la respuesta. En este caso, pues, por ejemplo, 2 elementos, ¿no? Con el nombre y el ID, que es lo que le hemos pedido. Entonces, bueno, en cuanto a cómo te lo encuentras in the wild, ¿no? Por ahí, en español. Básicamente, en la interfaz de administración, como ya he dicho, va a estar interna el 99% de las veces. Puerto 8983. Por si queréis hacer una búsqueda en Sodan, hay joyitas. Luego, la API, que es lo que realmente nos vamos a encontrar. Como ya he dicho, la mayoría de las veces es interna, o sea, que te olvidas. Pero bueno, yo lo menciono porque cuando estamos explotando SSRF, si te acuerdas de esto, dices, voy a probar en el puerto tal, a ver si hay algo. Luego, otro caso en el que lo he visto a veces es que tenemos acceso mediante una aplicación web proxy, que ahora lo explicaré mejor. Pero básicamente, nosotros estamos haciendo consultas a una aplicación web que por detrás hace una consulta a Solar. Pero que, digamos, esta aplicación web le hace ciertas modificaciones a la petición, pero va casi directo a Solar. Y luego, pues, un acceso parcial protegido por un WAF o protegido por cualquier otra cosa. Estos son los dos casos que yo más he visto en los que nos vamos a centrar porque es donde he encontrado vulnerabilidades, ¿vale? Básicamente, accesos parciales a Solar. No puedes hacer directamente, hay un componente en medio, pero ahí está la gracia, ver un poco qué puedes hacer y qué no. Entonces, bueno, por ejemplificar un poco y verlo más claro, en el caso del proxy, estamos nosotros, el hacker, está una aplicación web, cualquiera, una tienda, por ejemplo, y está Solar, ¿vale? En red interna, por ejemplo. Nosotros hacemos una petición, search, query red, dame todos los productos que sean rojos, que tengan red en el título, ¿no? Y la aplicación web, pues, hace una petición ya estructurada a Solar en el que mete nuestro input, en este caso QRed, pues lo mete QName red. Pero bueno, aquí ya veremos que se pueden hacer bastantes cosas. Luego, el caso del acceso parcial. De nuevo, estamos nosotros, está la aplicación de Solar, en este caso Solar como tal, sin nada de por medio, y un WAF, que bueno, si tenéis experiencia con las bug bounties o con un pentest normal o con cualquier tema ofensivo, sabréis que hay WAF por todas partes, raro es no tener uno, y normalmente no es que no lo tengan, es que no está saltando. Y bueno, pues esto sería más del palo que por medio del frontend de la aplicación o lo que sea, nosotros acabamos haciendo la petición directamente a Solar y es el WAF el que nos permite hacerla o no hacerla. En este caso, pues ve que es una petición de consulta normal y corriente, la deja pasar. Si intentamos hacer a un core que no está permitido, como por ejemplo a usuarios, pues te dice que no. Y si intentamos tocar la configuración, bueno, te suele decir que no, pero que ya ni te molestes en entrar. Entonces, una vez explicados un poco, habiendo puesto en contexto qué es Solar y cómo nos lo encontramos y demás, ahora pues voy a pasar a explicar vulnerabilidades reales que he encontrado, que son muy interesantes y que las he vuelto a encontrar por ahí en otros sitios concretos, tanto en pentes del trabajo como fuera, como en sitios que tampoco tienen bug bounty y no te vas a poner a reportar. Pero bueno, que sepáis que sale y que está bastante chulo. La primera es un custom bypass en un programa privado, en una funcionalidad nueva que llevaba bastante poquito tiempo y que se notaba que estaba un poco regulera, por cosas como esta, ¿no? Que había respuestas del servidor que directamente te daban todos los endpoints de la interfaz de administrador. Obviamente, estos endpoints estaban protegidos y tú no podías interactuar con ellos. Sin embargo, por lo general, pues tú como hacker, cuando ves cosas que claramente suenan al administrador, vas tocando uno por uno a ver si suena la flauta o a ver si algo te da algo más de información. Bueno, pues en este caso, tras hora y pico clicando en mogollón de endpoints, de repente me encuentro con uno que no tenía nada que ver con lo que es la tónica general de la aplicación, ni los colores, ni siquiera la fuente, era esto. Y claro, yo digo, vale, esto tiene que ser algo, aunque obviamente no salen datos, no puedo interactuar con esto, pero de algún lado esto tiene que ser de algún sitio. Bueno, resulta que esto estaba haciendo esta petición directamente en el backend. Aquí yo fue cuando empecé a enterarme un poco que era Solar y porque lo ponía ahí claramente, si no, esto me lo hubiese saltado. Pero bueno, después de investigar un poco, veo que esto es una cosa que se llama Banana, que es un frontend para aplicaciones de Solar, ¿no? El caso que hemos dicho antes, una aplicación web que interactúa con el Solar por detrás, digamos, te hace ahí de middleware. En este caso, pues yo dije, bueno, a ver, me cogí una cheat sheet y dije, venga, voy a probar, a ver qué sale. De repente vi que este endpoint, admin cores, estaba abierto. Es decir, podía ver
todos los cores, todas las tablas, haciendo una similitud con SQL, que había en Solar. Claro, aquí se me pusieron los ojos como platos porque vi user device, user login history, password history y vamos, te pones como loco. Dices, vale, a ver cómo se consulta esto que lo quiero coger ya todo. Total, que dije, voy a hacer una query a los usuarios a ver si consigo información y esto lo reporto y ya está, ¿no? Y qué fácil son las bug bounties. Pues bueno, cogí, seleccioné el core de user, pongo una query para que me saque todo lo que haya, que es el asterisco, y veo esto, que pues como podéis ver aquí no sale nada de otros usuarios que no sea yo. Este es el resultado, ¿no? Pues en este caso mi usuario, mis cosas, pero luego vi que podía ver, como os he dicho antes, la respuesta no estaba capada, podía ver los parámetros que habían llegado al servidor. Es decir, yo solo le había enviado un parámetro query con un asterisco, pero al servidor le había llegado un parámetro query y un parámetro larguísimo que en su momento no supe interpretar y no sabía qué era. Después de investigar un poco, pues estuve viendo que esto es un parámetro que está incluyendo la aplicación web, el middleware, para restringir los datos que te devuelve la aplicación. Es decir, aquí realmente lo que está pasando es que yo le estoy diciendo dame todos los datos, pero el middleware está metiendo una consulta antes de eso que está diciendo dame solo los datos de este usuario, que pues debía ser yo, ¿vale? Entonces, pues obviamente esto hacía que yo no pudiese coger todo. Pero bueno, como vi que estoy investigando un poco por internet y vi que vi que esto era algo custom, que no era algo de Solar, pues dije, voy a seguir para adelante. Básicamente, por ejemplificarlo un poco más, yo le tiraba esta query y el middleware, la aplicación, inyectaba esa otra query de restricción de acceso antes de la mía. Es decir, internamente debería coger todos los parámetros de la URL, poner el suyo de autenticación como quien dice el primero y luego poner todo lo demás después. Pues bueno, así más o menos aseguraban de que no cogiese cosas de otros usuarios. ¿Qué pasa? Pues bueno, como ya os he dicho antes, Solar tiene mogollón de parámetros y yo estoy seguro que los desarrolladores no conocen la mitad, porque si lo conociesen, bueno, yo no lo usaría para empezar Solar porque tiene bastantes agujeros. Entre ellos está este parámetro que se llama Qt, que según la documentación de Solar lo que hace es permite reescribir el request handler. Como hemos visto antes, el request handler es el componente que va a procesar la petición del usuario, digamos la acción que se va a realizar en el backend. En este caso, en esta petición normal, el request handler sería select. Si yo le meto un parámetro Qt al /test, estoy reescribiendo el request handler para que en vez de select sea /test. Es decir, en el backend se quedaría como que estoy haciendo una petición a Solar User Test. Gracias a que tiene código abierto, esto está muy bien porque tú puedes ver que genuinamente en el backend Solar hace una regresión. Es decir, coge la URL y con Qt aplica, o sea, coge el parámetro Qt y lo pone en la URL. No hace nada fancy de redireccionar entre clases. O sea que bueno, eso vino muy bien. Porque claro, haciendo muchas pruebas vi que si tú al request handler le ponías además unos parámetros, pues esos parámetros también se metían en la URL. Y como lo que hace es un swap prácticamente, el request handler con los parámetros que tú estás metiendo se meten antes de las queries que vayan en la URL. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, hay una query normal, select, con una query de asterisco. Pero reescríbeme el request handler a esto. Vale, pues internamente procesa la query, el request handler y luego esa otra query mía. ¿Qué pasa? Que aplicando esto a nuestro caso, pues haciendo un poco de algo más de investigación, llegué a este payload, que básicamente lo que hacía era, yo hago esta query con este request handler. El middleware que hemos visto, antes de nada, mete su propia query de autenticación, antes de todos los parámetros de la URL, porque se pensaban que así estaba más seguro. ¿Qué pasa? Que luego el Solar reinterpreta esto y hace el cambio del request handler. Básicamente, lo que hace es que mete lo que yo le he metido antes y ahora el request handler pasa a ser select. Claro, aquí ya son temas, ya habréis visto que muchas de las vulnerabilidades chulas que hay por internet son temas de que distintos componentes en una línea de procesamiento hacen un parsing
de distinta forma. Entonces, claro, aquí en este caso luego cuando el Solar interpretó las cosas, no vio que había un parámetro Q, otro parámetro Q y un parámetro hacked, ¿vale? Vio que había dos parámetros. Un parámetro hacked, interrogación Q, y otro parámetro Q. Por lo tanto, gracias a la respuesta del servidor que nos permite ver qué parámetros le llegan al servidor Solar, aquí se pudo ver que el único parámetro query que quedaba después de hacer este cambio con el request handler era el Q con el asterisco, es decir, dame todo lo que tengas en la base de datos. Aquí se ve que hay reescrito el request handler y aquí está la query de autenticación que, como ves, ya no se llama Q, ahora se llama hacked interrogación Q. Es decir, eso al backend le da completamente igual. ¿Qué permitió esto? Pues obtener todos los datos de todos los usuarios que había en la plataforma. En este caso, pues casi 800.000, que pues es bastante loco. Aquí veis algunas de las cosas que incluía, pues no solo nombres de usuario, correos, direcciones de envío, etcétera, sino también logs, temas de IPs, de dónde se habían conectado, había hashes de contraseñas, o sea, pues bueno, la base de datos de usuarios de una empresa bastante grande. Claro, aquí ya dije, vale, esto fue lo primero que yo vi de Solar y fue cuando dije, Solar tiene bastante que ofrecer, ¿no? A un hacker. Sobre todo, visto lo visto, que me parece los desarrolladores pues no sabían exactamente lo que permitía. Voy a ver qué más puedo hacer. Pues bueno, buscando y buscando, vi que existían muchos más request handlers aparte de Select. Uno de ellos era Debug-Dump, que entre otras cosas, pues te permite, si tienes una flag bastante poco segura activada, te permite leer archivos del servidor. En este caso, pues bueno, obviamente esto estaba capado porque ya lo habría intentado bastante gente, porque es que pones hacking Solar y te salen estos payloads. ¿Qué pasa? Que de nuevo apliqué lo mismo que antes. Oye, he encontrado un parámetro que se llama Qt que te deja modificar el request handler. Vale, pues siguiendo un poco la misma tónica, voy a hacer una petición al request handler de select, pero le voy a decir que me sustituya select por todo esto, debug-dump, stream.url, para que en el backend se reescriba como esto, pero que el middleware lo pille bien. Bueno, pues esto dio el pego y al final pude acabar leyendo todos los archivos del servidor. Entre otras cosas, esta vulnerabilidad también me permitía listar directorios, no solo leer archivos. Entonces, claro, con esto es muy fácil hacerte un exploit para tú directamente navegar todo el servidor y aumentar el impacto, diciendo en este caso que has conseguido credenciales para otro mogollón de cosas internas. Y bueno, aquí había bastantes credenciales para bases de datos, algunas internas, otras externas como esta, que ya no me puse a probar porque a veces también en Bug Bounty tienes que tener un poco de cuidado y una cosa es sacar credencial y otra cosa es ponerte ahí a probarlas como un loco. Pero bueno, esta estuvo bastante chula y todo esto fue pues en el mismo servidor, en el mismo programa. Este ha sido, digamos, un ejemplo de una instancia de Solar en la que tenemos una aplicación proxy, un middleware, que digamos es el que está hablando con Solar. Nosotros hablamos con el middleware, el middleware habla con Solar. Pero ahora vamos a ver el otro caso, ¿no? En el que tenemos acceso directo al servidor de Solar, pero capado por un WAF. En este caso, era el mismo programa privado, pero era digamos, el backend, la base de datos, por así decirlo, de todas las tiendas europeas, ¿vale? Solar.target.com. En este endpoint, después de hacer bastante fácil y tal, vi que únicamente estaban permitidos los request handlers select y replication. Ahora vamos a ver select, luego ya nos meteremos con replication, que tiene también para el rato. Pero bueno. Perdón. Básicamente, igual que hemos visto antes, select te permite pues, hacer una petición, ¿no? Y que te devuelva lo que sea. En este caso, pues, era la información de la tienda. Entonces, claro, tú hacías una petición con el Q igual a un asterisco para que te dé todo lo del core del español, en este caso, y pues te daba, pues, yo qué sé, todas las entradas para todo lo que se ofrecía en la tienda, precios, temas de ofertas, etcétera. Digamos, los datos de la tienda. Aquí,
bueno, probé las mismas cosas que probé en otro sitio, no surtieron efecto porque esto no tenía un middleware que reinterpretase tantas cosas, pero lo que sí tenía era una configuración distinta, o sea, claramente era otro Solar. En este caso, vi que permitían el uso de un parámetro que se llama shards, ¿vale? Que esto permite hacer la petición a un nodo diferente. Es decir, que si yo le pongo sars igual a 1337, va a hacer la petición a otro nodo de Solar que esté registrado que se llame, que su ID sea 1337. Pero si le especifico la URL, también lo va a intentar. Entonces, claro, con esto tenemos un SSRF en toda regla. Como veis, Solar, yo sospecho que estuvo, cuando se desarrolló, su intención era que estuviese interno, porque es que hay mil formas de decir, no, pero ahora usa este nodo, no, pero ahora usa este request handler. O sea, hay como, es muy flexible para los desarrolladores, pero si lo tienes expuesto fuera, también para los atacantes. Entonces, bueno. La respuesta de esta petición, si a lo que tú estabas llamando respondía con HTML, pues te permitía verlo. Entonces era un SSRF entero en el que podías leer la respuesta de la petición. En este caso, esto es una respuesta de Interact.sh, ahí lo podéis ver. Y esto es lo que te respondía, ¿no? Ha habido un error desde el server, respecto a mi meta-type, pero se ha obtenido esto. Y te pone aquí, pum, la respuesta de lo que ha hecho. Para quien no tenga muy claro lo que es un SSRF, Server Side Request Forgery, básicamente puedes hacer que el servidor haga peticiones a un destino arbitrario. Es decir, tú tienes un servidor como este y tú como atacante le envías una petición que hace que el servidor haga otra petición distinta a donde tú quieras. Esto, pues, hombre, si lo normal es no ver la respuesta de esta segunda petición, ¿no? Es decir, un blind SSRF. Pero bueno, este era de los buenos, digamos, era un SSRF entero. Así que cuando tienes un SSRF entero, lo que quieres es demostrar impacto, porque muchas veces, depende del programa, si tú le dices, vale, puedo hacer que el servidor haga peticiones a otros servidores y puedo ver la respuesta. Te voy a decir, vale, ¿y qué me importa a mí eso? Bueno, pues ahí la importancia en Bug Bounty es demostrar el impacto, ¿no? En este caso, pues lo que se suele hacer es hacer un escaneo de puertos en red interna, de puertos y de activos, ¿no? Es decir, yo voy a poner aquí IPs que pueden ser interesantes, pues por ejemplo, la IP para obtener credenciales de AWS, la IP para obtener, bueno, para obtener credenciales de cloud, para ver otros servidores que haya, etcétera. En este caso, cuando el puerto no estaba disponible, me daba un connection refused. Cuando el puerto estaba disponible, te daba que había un error en el formato. Es que además, como hemos visto, cuando el puerto estaba disponible y la respuesta de la segunda petición venía en texto claro, pues te la daba directamente, como hemos visto antes que era el caso. ¿Vale? Entonces, claro, esto básicamente te permite coger el servidor vulnerable y utilizarlo pues, como un oráculo de lo que haya en la red interna. Puedes hacer queries donde te dé la gana, pero además también puedes hacerle queries a sí mismo, al localhost, porque claro, la mayoría de los servidores pues tienen muchísimos puertos abiertos, pero solo tienen uno o dos que estén expuestos, el 80 y el 443. El 80 ya ni eso. Pero la mayoría de servidores pues pueden tener el SSH, pueden tener otras mil cosas. Pues bueno, haciendo esto, descubrí que el servidor de Solar, propiamente, tenía estos puertos, ¿no? Entre ellos, obviamente, el que me llamó la atención, bueno, los otros llaman mucho la atención, ¿no? Pero no eran explotables, al menos no pude conseguir nada. Pero el que viene al caso, mejor dicho, era este, el 8983, que como hemos dicho antes, y obviamente esto no debe sorprender porque es un servidor Solar, esto correspondía con la consola de administración de Solar. Actualidad. ¿Perdón? Hacemos una clase. Yo. ¿Me puedo pasar para allá? ¿Me ven? Voy a silenciar que está entrando Sí. el audio de alguien. No No, sabía si era una pregunta o no, digo. no, creo que es alguien hablando de fondo. Vale. Pues nada, sigo. En este caso, era la interfaz de administración de Solar y se podían consultar bastantes cosas, como por ejemplo, pues aquí, información del sistema, métricas del servidor, etcétera. Pero claro, esto no te da para mucho, porque estamos hablando de que era un servidor en el que todos los datos de la base de datos ya eran públicos.
porque era el servidor que estaba dando soporte a las tiendas de esta empresa. Es decir, aquí no iba a encontrar nada que no estuviese en la tienda. Iba a encontrar los precios, los productos y las ofertas, pero es que eso ya era público. Entonces, el valor de esto era intentar sacar información que no fuese pública, que iba a ser complicado, porque estuve echándole un ojo y no había nada que pareciese privado, o pues interrumpir el funcionamiento, conseguir RCO o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, me puse a ello, intenté investigar un poquillo más. Estuve viendo que la petición que realiza, la petición de SSRF, es decir, la que realiza el servidor a un destino arbitrario, era esta. Una petición post con mogollón de parámetros y con este content type, ¿vale? Con el típico, el de los formularios de HTML. ¿Cuál era el problema? Que el content type no se podía modificar y no se podían eliminar estos parámetros. Es decir, yo solo tenía el control de la URL que había aquí y podía meter aquí más parámetros, pero nada más. Entonces, claro, aquí se me bajó un poco la emoción porque esta es una de las formas típicas de sacar RCE en Solar, que incluye tocar la configuración. Entonces, claro, esto pues no era posible. Si hubiese podido modificar el content type, sí se hubiese podido, pero aquí solo admite JSON, pues nada, no podía sacar RC. Pero bueno, al final, después de pegarme bastante y un poco a ciegas, porque al final con esto lo que tienes que hacer muchas veces, que lo veremos luego, es montarte un entorno en local que se asemeje lo máximo posible al entorno que tú estás hackeando para ver un poco, medio greybox, whitebox, qué está pasando, ¿no? Pero todo esto siempre tanteando mucho. Entonces, bueno, después de hacer un estudio bastante detallado, lo que conseguí fue hacer esta petición que permite crear cores, es decir, crear tablas en la base de datos. Como veis, es un churro bastante grande, pero bueno, lo explico. Básicamente, una petición normal en la que yo, mediante el sharps, le estoy dando el destino, es decir, la interfaz de administración de Solar en el puerto este, en local, el Solar Admin Cores. Le estoy dando la acción create y le estoy dando el nombre del core que quiero que se cree, ¿no? El nombre de la tabla. Pues nada, en este caso, como veis ahí, hay un mensaje de éxito que se ha creado correctamente, pero bueno, esto me daba un poco más igual. Donde estaba un poco el impacto era que igual que podía crear, podía eliminar. Entonces, bueno, con esta URL parecida, lo que me permitía era eliminar cualquier tabla de la base de datos de la empresa esta. Y claro, teniendo en cuenta que son las tiendas de toda Europa, todavía me intentaron decir, no, pero es que las podemos volver a tal porque hay backups. Y yo, bueno, me puedo montar, o sea, si esto fuese real de demostrar impacto, te montas una serie de servidores que estén con todo el rato tirando esto y ya está, ¿sabes? Y una denegación de servicio a todas las tiendas de la compañía. Y nada, esto fue pues otra de las vulnerabilidades que encontré en cuanto a un SSRF completo, ¿vale? Un segundito. Y nada, estas han sido dos de ellas, bueno, tres. Ahora os voy a contar la más grande y la más potente y digamos una vulnerabilidad muy chula que me costó bastante sacar, pero creo que tiene bastante valor y que sobre todo es una fricada y está muy chula. Es el mismo caso que el anterior, es decir, mismo programa privado en el mismo servidor. Después de haber reportado esta, es decir, el servidor ya estaba bastante capado porque habían visto que si alguien encuentra un SSRF puede hacer la interfaz de administración y habían capado todo ese tema. Seguía siendo el servidor, los servidores que estaban detrás de todas las tiendas europeas. Y como antes, solo se permitía el acceso a Select y a Replication. Como ya os digo, el Select lo habían capado bastante, entonces ya no había mucho más que hacer. Pero bueno, estaba Replication, que todavía dije, bueno, algo habrá, digo yo, a ver si hay algo, ¿no? Pero bueno, después de pelearme un rato, de hecho, en el momento en el que saqué el otro SSRF, vi que había un blind SSRF conocido. Es decir, el mismo caso que el anterior, pero sin poder leer la respuesta del servidor. Tú solo puedes hacer que el servidor haga una petición a un destino arbitrario, pero no puedes leer la respuesta. O sea, que no te estás enterando qué hace, tienes que confiar un poco en la magia o ir utilizando oráculos
que te puedan filtrar información, el tiempo, algún tipo de mensaje de error, lo que sea. Pero bueno, este no era el caso. Era un blind SSRF bastante plano. Encima, habiendo explotado ya un SSRF, sabía que la red interna la tenían muy pillada y que con esto no iba a hacer nada. Así que bueno, lo dejé pasar. Vi que tenía un CVE. Dije, bueno, curioso. Y ya está. Pasaron los meses y como a los 6 meses o así, pues estaba leyendo las notas de Bug Bounties así un poco general y me crucé con esto. Y leyéndolo, me llamó mucho la atención que un blind SSRF tuviese criticidad alta. Porque un blind SSRF, para empezar, en muchos sitios ni te lo aceptan, en muchos programas de Bug Bounties, si tú lo reportas como CVE, digo yo que te dan como mucho baja, pero ya. Entonces, joder, me metí en la descripción del CVE y aquí, para empezar, te cuenta una chapa bastante gorda para un blind SSRF, pero es que además no te justifica por qué es alta. Simplemente te dice que, bueno, que el replication puedes hacer que el servidor de Solar haga una réplica de otro sitio, pero tal. Pero no está muy claro, ¿no? Y dije, a ver, aquí tiene que haber algo, porque aquí te está hablando de réplicas, de handlers, de temas que ya había visto un poco en Solar y que no parecía solo un blind SSRF normal y corriente. Así que bueno, me metí en el agujero, en el rabbit hole, digamos, y me puse a investigar lo que era la replicación, ¿no? Las réplicas, perdón, de Solar. Es básicamente un sistema de Solar que permite crear una infraestructura en la que se definen líderes y followers y seguidores. Básicamente, cuando tú defines un servidor como líder, este distribuye toda su base de datos y toda su información a cualquier follower. Pero eso depende del follower pedirlo. Es decir, tú configuras un servidor como líder para que pueda ofertar sus datos, pero luego configuras una serie de servidores como followers, que son los que están pidiendo al líder los datos mediante las réplicas. Piden al líder hacer una réplica para que el líder les devuelva todo. ¿Cómo funciona esto y cómo está montado aquí? Pues hay una serie de followers que están en la red externa, en Internet, y hay un líder que está en la red interna. Los desarrolladores solo tocaban esto, digamos, solo modificaban esto. Cuando tú pones aquí datos, pues se replican a todos los servidores que están dando redundancia y dando soporte en Internet, en la red externa, y así solo tienes que tocar uno, en vez de tocar, yo qué sé, 10 los que haya. Entonces, claro, básicamente lo que vi era que el blind SSRF este te permitía meterte en ese proceso de réplicas de Solar. Te permitía decir a un follower de dónde tenía que coger la réplica. Es decir, si este follower estaba configurado para replicar de este líder, mediante ese blind SSRF, mediante esa vulnerabilidad, tú le podías especificar al follower otro líder. Es decir, yo hago esta petición y le digo, oye, haz una réplica, pero en vez de tu líder habitual, lo vas a hacer de este otro líder, de ataque. Y dije, vale, hasta ahí llegaba la vulnerabilidad. Por eso era un blind SSRF, porque pues tú aquí, el follower te dice si ha salido bien o si ha salido mal, pero no te dice mucho más. De hecho, no te da respuesta y no te da nada. Pero claro, esto claramente, aparte de un blind SSRF, hay algo más, porque si tú te estás metiendo en un proceso de réplica en el que tienen que ver todos los datos que hay en la base de datos, dije, joder, aquí algo se puede hacer. Entonces, lo que vi era que nosotros podíamos forzar a Solar a hacer una réplica de attacker.com, por ejemplo, de un servidor arbitrario, si cumplíamos una serie de condiciones. Es decir, que tuviesen la misma versión de Solar, que los datos fuesen compatibles, que compartiesen esquema, es decir, que si uno espera que cada dato tenga 2 integers y un string, pues tenga eso, no tenga de repente un objeto y un array y un no sé qué. O sea, que los datos sean compatibles. Y luego, obviamente, en attacker.com, en el servidor del que yo quería que replicase, tenía que haber los mismos datos que los que había en el servidor real. Porque si no, si esto salía bien, de repente igual me cargaba la base de datos durante unos minutos, aunque fuese. Y eso, pues, si estás participando en un programa de Bug Bounty, lo suyo es intentar mantener en todo momento el servicio, ¿no? No
no afectar al servicio de la web ni afectar a otros usuarios. Entonces, bueno, visto que necesitaba un entorno muy similar al real, visto que necesitaba los mismos datos, visto que todo esto, al final dije, vale, voy a empezar por ver si yo puedo configurar mi servidor como follower y voy a ver si puedo hacer una réplica de Solar, ¿vale? Porque resulta que los followers también pueden actuar como líderes. Entonces, el plan era este. Yo configuro un servidor, attacker.com, y le pido a este servidor que haga una réplica de Solar para tener ahí mis datos reales. Para luego, una vez que los datos son los mismos en mi servidor y en el target, configuro mi servidor como líder y mediante el Binance SRF añado unos datos de prueba, hace fresco estuvo aquí o lo que sea, para ver si realmente ha tenido efecto. Y yo con el Binance SRF fuerzo al servidor, a solartarget.com, a que replique los datos del líder. Si esto saliese bien, pues lo que conseguiría sería, al final, que mis datos modificados, es decir, lo que ya había de antes y unos datos de prueba, se replicasen en el servidor de producción de esta empresa. Bueno, esto ya os digo que fue bastante curro porque Solar es de Apache y parece que todo lo de Apache como que está hecho un poco de antigua, y configurar un servidor en tu casa para que sea el follower de uno y luego cambiar la configuración para que sea el líder y demás, y que las versiones sean las mismas. Pero bueno, fue bastante curro y sobre todo requirió mucho research de montar entornos de prueba, ver si eran los mismos que los entornos reales, mucho prueba y error y mucho leer la documentación. Y al final a todo esto, lo que se consiguió fue que fue corromper la base de datos del servidor de verdad, ¿vale? El servidor de producción. Aquí podéis ver un curl al servidor de producción en el que yo simplemente estoy pidiendo los datos y le estoy dando, dame el elemento que de ID tiene 1337. Y el propio servidor de producción me devuelve un elemento que pone hackeado por Hace Fresco. En este caso, claro, el impacto es que básicamente tengo el control sobre los datos de todas las tiendas europeas de la compañía. Puedo hacer defacement, puedo probablemente meter payloads de XSS y que sean XSS almacenados, porque dudo yo, no lo probé, pero dudo yo que estén validando que los datos suyos de su propia base de datos interna estén filtrados. Podía modificar precios en caso de que solo fuesen por ahí, porque ya os digo, estaba pues todos los datos de la tienda, de las tiendas europeas de esta empresa. Pues tenía el control total. Pero claro, aquí ya pues llevaba bastante trote con Solar, me había pegado durante bastantes horas y había visto todo lo que permite hacer Solar. Y dije, podría ser más. O sea, tengo control sobre los datos, pero no tengo control sobre el servidor. Así que bueno, aquí me metí en un rabbit hole de estos que ya a veces te encuentras algún día de madrugada leyendo blogs en chino con el traductor y dices, pero ¿qué hago aquí? Si igual no sale nada. O sea, un rabbit hole gordo. Pero bueno, al final mereció la pena, estuvo chulo y estuvo friki. Y os lo voy a contar. Entonces, bueno, dentro de toda esta infraestructura de réplicas, que en principio solo sirven para replicar datos de un líder a una serie de followers, claro, también se pueden replicar archivos de configuración. Y esto tiene sentido, porque si tú cambias los datos en el líder, igual que, o sea, si esto está hecho para que los administradores solo tengan que tocar un líder y toda la información se propaga a los followers, si en algún momento tú haces un cambio al esquema de los datos o haces un cambio para que, yo qué sé, ahora se admite una funcionalidad nueva, pues no quieres tener que tocar todo, porque si ya estás acostumbrado a tocar solo el líder y que se propague, pues lo suyo es que configures solo el líder y esa configuración se propaga a los followers. ¿Cuál es la cosa? Que estos archivos, para que esto funcione, se cargan automáticamente al hacer la réplica, porque si no, pues imaginaos, vale, están configurados los followers para hacer una réplica al día. Pero es que si no fuese por esto, se tendrían que hacer un reboot. Y si esos servidores son los servidores de producción de una empresa, pues no es viable. ¿Cuál es otra ventaja de esto? Como he dicho, que se configura enteramente en el líder. Es decir, para los desarrolladores, esto es muy cómodo. Tú solo tocas el líder y todo lo que tú metas en el líder se propaga. Claro, si yo tengo
la capacidad de hacer que un follower apunte a un líder arbitrario, al mío, yo puedo configurar todo esto en mi líder malicioso. Entonces, no solo, aparte de los datos, no solo puedo hacer que se repliquen datos, puedo hacer que se repliquen configuraciones enteras. En este caso, esto se hacía de esta forma. Este es un ejemplo de la configuración que requiere un líder, ¿vale? Aquí puedes especificar cuál va a ser el archivo de configuración que se va a pasar y dónde se va a meter. En este caso, pues yo le podría decir, quiero que envíes este archivo de configuración a cfresco.config.xml y que en los followers se propague como solarconfig.xml. Es decir, yo le estoy diciendo, sustituye tu archivo de configuración primario de Solar, porque solarconfig es el archivo de configuración. Esto es un ejemplo de lo que iba a tener cfresco.config, ¿no? Pues porque para no reventar toda la infraestructura, esto de nuevo pensando en no interrumpir el servicio que está dando la empresa. Si esto sale bien y les rompo la infraestructura de réplicas, a ver cómo le explico yo esto para que me paguen luego. Entonces, bueno, lo que hice en caso de que esto saliese bien es que el nuevo archivo de configuración que se iba a replicar en los servidores followers fuese exactamente igual, que apuntase a su líder, que yo sabía cuál era, pues porque en todo este trasiego de información, todas estas cosas se ven. Simplemente le añadía aquí el puerto 443, ¿no? Como para que se hubiese reflejado, la funcionalidad no cambiaba, simplemente si yo veía que además de la URL se especificaba el puerto, pues yo iba a ver que en efecto lo había cambiado. Y lo conseguí y conseguí además replicar el archivo de configuración a todos estos followers. Esta es la petición que se hace, ¿vale? Se piden los detalles del sistema de replicación en los followers y se ve aquí pues que tengo el cfresco.config. Vale, esto está muy bien, pero a mí, por lo pronto, de nada me sirve, o sea, no, de nada me sirve poder tocar la configuración si la configuración no hace nada, porque si lo único que estoy tocando en la configuración es cada cuánto replica o yo qué sé, o que la RAM sea más o menos, o sea, de cara al hunter, al cazador de recompensas que soy yo, al hacker, me da igual, me van a pagar lo mismo. Pues yo lo que quería aquí era sacar RCE, Remote Code Execution. ¿Cuál es la cosa? Como habéis visto antes, si os acordáis, muchos métodos tradicionales típicos para sacar RCE en Solar requieren tocar la configuración mediante peticiones, pero bueno, es la misma configuración que esta. Pues claro, yo dije, joder, si puedo tocar la configuración, casi 100% voy a poder tocar algo que me permita a mí sacar RCE en el servidor. ¿Qué es lo que pasa? Que esta, a diferencia de la primera vulnerabilidad, esta versión de Solar estaba prácticamente actualizada, ¿vale? De hecho, si existía este CVE, este Blind SSRF que está permitiendo hacer todo esto, es porque estaban utilizando una flag al iniciar Solar que, digamos, desactivaba la opción de seguridad que impide que cualquiera especifique un líder, ¿no? Que impide lo que yo estaba haciendo. Entonces, bueno, básicamente, como era una versión muy avanzada de Solar, todas las formas típicas de sacar RCE que se hacen mediante el archivo de configuración estaban capadas. Y a lo largo de los años las habían ido quitando y ahora eso solo se podía hacer mediante variables de entorno o tocando archivos de configuración que estaban en otro sitio. Bueno, al final, después de mucha investigación y unas cuantas horas, y de nuevo, de mucha experimentación también en local, con entornos locales, encontré las Velocity Templates, es decir, las plantillas de Velocity. Básicamente son unas plantillas, o es un lenguaje de plantillas en Java que renderiza en HTML. Igual que Jinja, igual que Handlebars, igual que todas estas. ¿Vale? Esto se hizo en un principio en Solar para poder ampliar funcionalidades en Solar. Que bueno, yo no sé para qué alguien querría ampliar funcionalidad de una base de datos, pero en un principio, viendo para qué se utilizaban las Velocity Templates, ves que la gente montaba hasta calendarios en Solar. Que yo no lo entiendo. Si es una base de datos, ¿para qué quieres un calendario en esa base de datos? Pero bueno, temas, entiendo yo, de empresa de querer hacer que tu aplicación sea un completo.
¿Qué pasa? Que al final se acabaron retirando y ahora pues son una cosa un poco de nicho que utilizarán 4 personas, pues porque es que la gente dejó de utilizarlas. Como he dicho antes, esta era una de las funcionalidades que en el pasado se utilizaron para sacar RCE y que se podían tocar desde la configuración, desde el request handler de config, si tenías acceso y demás. Ahora solo se pueden activar mediante SolarConfig, que ya es algo, porque ya os digo que muchas solo se podían activar desde variables de entorno. Entonces, bueno, viendo esto, dije, vale, guay, voy a poder tocar algo que en el pasado se ha podido utilizar para RCE y yo voy a poder configurarlo. Esta es la pinta que tienen las plantillas de Velocity, ¿vale? Como veis, pues es un lenguaje de plantillas. Simplemente pones HTML y cuando se encuentra un tag de la plantilla, en este caso el símbolo del dólar y demás, lo interpreta como Java. Más o menos como Java. Entonces, bueno, esta plantilla, pues, por ejemplo, se renderizaría en esto, ¿vale? Entonces, básicamente, como os he explicado, las Velocity Templates ya no las usa nadie, así que directamente lo que han hecho ha sido mantener todas las funcionalidades, pero que para usarlas necesites tener los archivos jar metidos en tu servidor. Y, joder, cuando vi esto, dije, he llegado hasta aquí, he encontrado una cosa que puede permitirme RC después de todo esto, y ahora resulta que necesito las librerías externas, que por cierto, no estaban en ninguna página de Solar. O sea, pone, necesitas librerías externas para utilizar Velocity, que lo tenemos completamente soportado, que además tenemos tutoriales, que tenemos todo, pero te pones a buscar las librerías de Jar y no están en ningún sitio. De hecho, las encontré en un repositorio de GitHub que, como veis, hace 6 años que no se toca, tiene 12 estrellas, de las cuales una es mía. O sea, un repositorio bastante oscuro, que de hecho digo, no sé si será esto. Pues bueno, resultó que, en efecto, aquí estaban las librerías de Velocity que necesitaba y lo que hice básicamente fue intentar montarme en mi laboratorio local, intentar ver si funcionaba realmente esto de Velocity. Vi que más o menos funcionaban, con sus más y sus menos, pero bueno, igualmente, antes de ver nada, yo necesitaba una forma de enviar esas librerías al servidor, porque el servidor de esta empresa, ya os digo yo, que no usaba Velocity, ni iba a tener las librerías JAR para que cualquiera las pudiese usar, como yo. Pues bueno, después de mucho pensar, me fui a la cama con esto ya unos cuantos días, de esto que te vas y lo rumias, pero no sale nada. Y otro día, consultando las notas, dije, joder, pues lo que llevo haciendo 2 semanas. Solar Replication, las réplicas de Solar, ¿no? O sea, no me tengo que complicar más. Es que dentro del propio exploit voy a poder meter esto. ¿Por qué? Porque al igual que tú puedes enviar los archivos de configuración que hemos visto, los XML, al parecer puedes enviar todo tipo de archivos. Que esto realmente me parece una vulnerabilidad. Porque una cosa es que tú, mediante réplica, puedes enviar datos, ¿no? Puedes enviar los datos dentro de la base de datos, que puedas enviar archivos de configuración, que lo puedo entender, pero que yo pueda enviar imágenes, archivos de texto, archivos.jar, pues bueno, eso ya fue curioso. En este caso, veis cómo en mi líder malicioso, bueno, en mi líder local, perdón, configuré de esta forma. Este archivo le está diciendo al líder que replique un archivo evilconfig, que luego se va a llamar solarconfig, pero que además replique todas estas librerías .jar de Velocity. ¿Vale? Dentro del evilconfig, además, lo que vi era que, bueno, dentro de lo que iba a ser el solarconfig, lo que vi era que había una directiva que permitía cargar librerías. Es decir, yo le voy a enviar una configuración que se va a cargar en el momento en el que yo la envíe y esa configuración va a cargar archivos jar. Que además yo aquí dudaba un poco porque digo, vale, una cosa es que tú en la configuración le estés diciendo que puedes usar estos archivos jar, pero no sé hasta qué punto, sin hacer un reboot de la aplicación, esos archivos jar se van a cargar dentro de la aplicación también. Bueno, pues resulta que sí, estos archivos se cargan y lo que conseguí hacer en local fue replicar de un líder en mi ordenador a otro follower en mi ordenador, replicar todos los archivos de Velocity
la configuración de Velocity que activaba el motor de Velocity y activar el propio Velocity, ¿vale? Porque aquí veis que le estoy diciendo carga todas estas librerías jar, pero aquí le estoy activando el Velocity como tal. Bueno, pues vi que esto funcionaba y que yo, en efecto, usando la replicación esta de Solar, no solo podía enviar los datos, sino que podía enviar archivos de configuración, librerías de jar y cargar las librerías de jar y activar Velocity. Así que digo, ¡guau! Ya está. Esto, pues si yo tengo acceso a estas librerías en las que puedo meter código, podré meter una reverse shell o una web shell o lo que sea. Genial. Me programo una facilita, que de hecho está por todas partes. Aquí, de nuevo, pensando que estamos en un entorno de bug bounties, no, si alguna vez tenéis RCE, no subáis una web shell a una página pública de una empresa en la que estáis haciendo bug bounties, porque no os van a dar nada, os van a decir que no hagáis eso porque se podría haber metido cualquiera, igual ni os pagan. Entonces, aquí, en este caso, lo que hice fue subir un archivo que simplemente ejecutaba el comando id. En vez de meterle ahí una web shell para que ejecutase cualquier comando, que solo fuese el id, para que se demostrase que yo podía ejecutar comandos, pero no cualquiera podía hacerlo. Bueno, este es el formato de Velocity, ¿vale? VM. Y nada, cuando lo ejecuto, en local, todo esto en local, veo esto. Y claro, de esto a esto, pues me quedé bastante loco, porque dije, esto no es ni el resultado del comando id, ni un error, esto no es nada. ¿Qué pasa? Aquí ya estaba completamente desquiciado, porque después de haber descubierto lo que era, bueno, después de haber descubierto el Blind SSRF, lo que eran las réplicas, conseguir replicar desde el servidor, conseguir replicar al servidor y modificar los datos del servidor, conseguir replicar la configuración del servidor. Ahora, de repente, la librería Velocity no me estaba funcionando. Digo, es que ahora tengo el problema que tendría un desarrollador, no alguien que está hackeando. Pero bueno, resulta que después de... Aquí fue el momento de meterme en foros en chino y traducir y ver cosas y ya está completamente desquiciado. Bueno, medio intuí ya, porque ya no entendía nada de lo que estaba leyendo, que había una clase interna de Java que se llamaba Secure Uberspector, que estaba impidiendo instanciar nuevas clases. Pues claro, si tú te vas aquí, la reverse shell está intentando instanciar la clase runtime, la clase character, la clase string, está intentando sacar esas clases para luego ejecutar métodos de esas clases. Bueno, pues resulta que Velocity tiene incorporado una clase interna que impide hacer eso. Yo entiendo que es una medida de seguridad que se incorporó en su momento cuando todavía se utilizaba para que no pudiese sacar el RCE. ¿Vale? O sea, como podéis ver, Solar tiene un recorrido, se han sacado muchas vulnerabilidades y es una tecnología que tiene muchas medidas de seguridad. Entonces, hay que ir saltándoselas uno a uno. Pero bueno, aquí ya yo no sabía nada, ya no sabía qué hacer. Estaba viendo en el código fuente de Solar esta clase y digo, qué mal me da. Pues es que, o sea, aquí ya sí que no me puede hacer nada. Pues bueno, a los 2 días o así me dio por buscar en GitHub esa string, Secure Spector, además sin entender lo que hacía ya por ver si salía algo. Y vi, de casualidad, que me salía algo, pero es que me salía algo en el repositorio de Velocity que yo había encontrado antes, en el que yo había encontrado los .jar. Dije, joder, vaya casualidad, que en un repositorio de 12 estrellas que no se toca desde hace 6 años, de donde yo he cogido esto de .jar, se encuentre esta clase de Solar que sirve para esto. Total, que me meto y veo este trozo de código en el que más o menos se puede intuir que tú estás metiendo unas propiedades para que el introspector, que sería un componente interno, uberspect, introspector, tal, para que restrinja estas clases. Digo, securespector, class, runtime, string, tal, digo, que igual esto es lo que está evitando que Velocity, o sea, si esto resulta que está dentro de Velocity y no dentro de Solar, y esto es lo que está evitando que Velocity instancie nuevas clases, ¿podré, por casualidad, borrar esto simplemente sin entender lo que hace? Porque tampoco penséis que me había metido a entender el código. Yo simplemente había esto, digo, si lo borro y luego recompilo las librerías con esta medida de seguridad quitada y las subo, ¿pasará algo? Total, que borré esto, luego tuve que arreglar la compilación de las librerías porque no funcionaba,
Y de hecho luego avisé al tío, en plan, oye, las librerías estas que tienes aquí ya no funcionan, por si alguien las quiere usar, hay que meterle a la compilación que se salte unos test, porque si no, no funcionaba. Pero bueno, conseguí compilarlas sin esta medida de seguridad y en local conseguí ejecutar el comando id, haciendo que, pues eso, que el servidor, en vez de utilizar la librería Velocity que había encontrado en ese repositorio, utilizase la mía recompilada sin medidas de seguridad. Pues claro, aquí ya como que tuve que parar y decir, vale, son muchas capas, ya se me ha olvidado qué estaba haciendo. Así que bueno, después de mirar todas las notas, vi que tenía un posible exploit, un exploit teórico, ¿vale? Básicamente, yo podía configurar un atacante como follower, o sea, un servidor atacante de Solar como follower de nuestro target. Podía replicar los datos en el propio atacante. Luego podía modificar esos datos y configurar al atacante como líder, para que con esos datos que son compatibles, en vez de solo los datos, distribuyese un archivo de configuración malicioso, unas librerías modificadas de Velocity y una plantilla de Velocity que me diese RFE. Claro, esto era un jaleo porque este archivo de configuración le está indicando a su vez que cargue estas librerías, que active Velocity y luego si todo esto ha salido bien, la plantilla de RFE se tiene que leer bien por Velocity. Bueno, si todo esto salía bien, luego yo con el blind SSRF este que había descubierto, vamos, el que se conocía, el CVE, podía forzar una réplica desde el atacante a Solar para pasarle todas estas cosas y si todo esto salía bien, pues yo al acceder a la plantilla se ejecutaría ID. Esto lo probé en local intentando replicar y al final conseguí que funcionase. Pero claro, una cosa es el local y otra cosa es el entorno real en el que hay muchos servidores, está internet, te pueden pillar o lo que sea. Pues bueno, al final, al tercer intento creo que fue, yo entré, configuré mi servidor attacker.com como follower, replico todos los datos del target, modifico el servidor, lo cambio que sea líder, le añado el archivo de configuración XML, le añado las librerías de Velocity, le añado la plantilla RCE. Una vez que el líder fuerzo al target a que haga una réplica con el blind SSRF, el target hace la réplica. En principio parece que se lo ha tragado. Le dejo un par de minutillos para que meta los archivos ya modificados, configure Velocity, tal. Y por fin, al hacer la plantilla RCE, consigo el RCE. Claro, cuando vi esto, no me puse a llorar de milagro. Porque, joder, la empresa era bastante grande y un RCE con la que he liado, que es medio explotación de un NDI porque se conocía, con la explotación de algunas cosas que no se conocían de internas de Solar y tal, pues nada, la verdad es que muy chulo. Ahora, ¿qué pasó? Así como anécdota. Yo reporté esto como RCE, claramente, y a los 2 días me lo marcaron como duplicado. Claro, yo no me lo creía, porque siempre te cuentan historias de que no sé quién ha enviado algo y el triager se lo ha reportado por su cuenta. Yo ya me estaba emparanoiando. Digo, esto no puede ser duplicado, vamos. Encima lo marcaron como duplicado y a las 2 horas tiraron el endpoint entero, o sea, lo bloquearon. Y luego hablando con los triagers, resulta que alguien había reportado ya el blind SSRF como blind SSRF. Y aunque era un SSRF blind, lo habían reportado con el CV y el CV estaba marcado como alto. Así que le habían dado una bounty por una vulnerabilidad alta, aunque no tenía ni siquiera una POC así muy realista. Bueno, al final me acabaron pagando un 10% de lo que corresponde a una bounty crítica por este tema del blind SSRF para arriba o para abajo, pero un RCE es un RCE, fue un exploit muy chulo y un viaje prácticamente intelectual bastante chulo. Y nada, hasta aquí ha llegado la charla. Al final ha durado bastante menos de lo que pensaba. Espero que os haya gustado mucho. Tengo un blog en hacerfresco.com
donde subo estas cosas y subo cosas de IoT y subo cosas de web y de Zero Days y demás. Le meto mucho cariño al blog, como podéis ver, a veces le meto más cariño al CSS que al contenido. Pero bueno, hasta que ha llegado la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, apreciación o lo que sea, pues estamos abiertos a ellas. Y si no, pues doy paso a la gente, a los organizadores. Te merece el 300%, no el 10%. Ya, bueno, luego hablando con gente de las bounties y demás, pues ha habido distintas opiniones. También ha habido gente que les ha defendido a ellos. O sea, a ver, yo también me pongo en el lugar, luego hablando con Triagers, me pongo en el lugar de ellos y bastante que me dieron un 10%. Porque por la empresa que era, la fama y demás del sitio, ya os digo que yo me esperaba un NDA y te callas y a tu casa, no un 10%, que por un duplicado todavía me alegré. Pero claro, un 10% de una bounty que puede ser, como os imaginaréis, bastante gorda, pues fue una decepción. Pero bueno, hay que mirar lo bueno, me dio una vulnerabilidad, yo creo, muy chula y muy bonita, y para mí que me gustan las cosas así bajo nivel, complejas, pues esta vulnerabilidad está sacada del examen del OSWE, prácticamente, con recompilaciones, con subidas de ficheros, pero subidas de no sé qué, pero es una build muy bonita. Y bueno, y me dio para sacar un post y para hacer esta charla y demás, así que hay que, claro, exactamente, la experiencia y vivir de esta vulnerabilidad, ¿no? Así que nada, bueno, espero que os haya gustado mucho. Muy técnica la charla. Lo siento por si alguien se esperaba algo más suavito. Yo las cosas que subo no son, intento que sean bastante técnicas, así que nada. Yo ya me lo había visto y me gusta bastante otra vez, ¿eh? No sé si Sara quiere cerrar, decir algo más, o Carlos de Serpa. No tiene pinta, ¿no? Ah, bueno. Full a la siguiente. Ahí está Sara. Disculpad. Disculpad, que estaba justo en el baño. Muchísimas gracias, Víctor, por tu charla, por tus palabras, por tu tiempo. Estoy viendo aquí en el chat buenos comentarios, que ha estado muy interesante, que les ha gustado mucho. Así que agradecerte de nuevo tu tiempo y a todos por conectaros, a Securo por seguir colaborando con nosotros y a todos. Y nada, os esperamos el miércoles que viene, no, el siguiente. El que viene, como os hemos contado, estamos en Zaragoza, así que os esperamos el 24 aquí online con Yeser, que es súper interesante también y es ingeniería social, investigación, así que también os va a gustar mucho. Pues nada, muchas gracias a todos los que han venido y a vosotras y vosotros por organizarlo. Y Gracias nada, a un ti, placer. Víctor. Gracias a todos, que tengáis una buena tarde. Os contesto por el chat, que veo que vais a hacer alguna pregunta, ¿vale? Pero ya cerramos. Mil gracias. Buena tarde. Adiós. Chao. Hasta luego.